hermanos, buenas noches. Hoy tenemos la enseñanza cómo ganar la batalla para creer. Anteriormente fuimos enseñados que hay que pelear la buena batalla de la fe, porque creer no es fácil, especialmente porque la gente no está dispuesta a hacer lo que Dios enseña que hagamos para poder creer, porque la victoria está en creer. Y hay un enemigo en todo el planeta que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Él es enemigo de Dios, es enemigo de todo lo que se llama Dios, es enemigo de los espíritus que Dios creó a su imagen, es enemigo de la iglesia, es enemigo de todo aquello que tenga relación con Dios. Entonces, nosotros para comprender verdaderamente el Nuevo Testamento, que hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es necesario conocer que Satanás es el Dios de este mundo. El Dios de este mundo es Satanás. Y que Él tiene potestad sobre toda la gente. Sobre todos los seres humanos Él tiene potestad. Y esto lo vamos a explicar poco a poco. Muchas veces las congregaciones, o siempre las congregaciones son engañadas precisamente porque no se conoce la verdad de Dios, no se enseña. A veces los mismos predicadores son los encargados de marcar esa diferencia religiosa, porque de todas maneras el sistema religioso como el sistema político son sistemas que Satanás utiliza para dañarle la vida a los hijos de Dios. Entonces, en la primera epístola de Juan, capítulo 5, el versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Juan escribe: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Entonces, el engaño que se hace en las religiones, el engaño que hacen con la gente es hacerle creer a la gente que porque se está en una congregación ya no están bajo el dominio del diablo, ya no están bajo la potestad del diablo. Y es sencillo nosotros entender cuando somos enseñados, cuando prestamos atención a las enseñanzas, cuando dedicamos tiempo para leer lo que Dios nos enseñó, nos damos cuenta que nosotros, incluyendo a los pastores, incluyéndome a mí, somos manipulados, somos inducidos, y la gente no se da cuenta. Pastor, pero ¿cómo va a tentar a un pastor? Pero no tentó a Jesús. Vamos a leerlo en Lucas 4, versículo 1 hasta el 8. Entonces, el sistema religioso es un sistema que hace demasiado daño. Satanás tiene sus ministros, Satanás opera con esos ministros, que son ángeles caídos, trabajando o disfrazados como ministros de Cristo. Entonces observe, esta lectura la voy a hacer tan pausadamente como dice el versículo 1. Jesús,
¿Lleno de qué? Jesús lleno del Espíritu Santo. Él acababa de recibir al Espíritu Santo. Tenía la llenura del Espíritu Santo. Dice que regresó al Jordán y entonces el Espíritu Santo que acababa de recibir, dice allí, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Pero si es Jesús, imagínate, si tentó a Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿qué se deja para gente de las congregaciones que son engañados, son manipulados, diciéndoles de que ya tienen al Espíritu Santo? Y es mentira que tienen el Espíritu Santo, porque ya usted sabe que el Espíritu se nos va suministrando. Y para que el Espíritu suministre el Espíritu, lo suministra cuando oímos con fe, no porque hagamos obras de la ley. Entonces, este hombre Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días para ser tentado por el diablo. Dice el versículo 2, era tentado por el diablo. Entonces, ¿cómo te puede explicar un pastor religioso manipulador que te dice a ti que si ya porque tú te congregas, ya el diablo no tiene potestad sobre ti? Y él tuvo potestad para tentar a Jesús. En el versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ya yo lo he enseñado en otras ocasiones. ¿Dónde estaba el diablo? La carne de Jesús. Entonces el religioso, esto le apesta, tiende a rechazarlo. Pero si dice en Gálatas que Jesús fue nacido de mujer, si lo concibió una mujer y lo parió una mujer, la carne que Jesús tenía era igual a la nuestra. Y los deseos de la carne, tenemos que hacer algo, Felicidad, porque es que allá no, si acá tenemos espacio. Yo me voy a encargar de quitar las sillas y ponerlas otra vez, porque es que acá es donde está el aire acondicionado. Ahora mismo no hay necesidad de, mientras se puede conseguir la idea de Víctor de separar eso, que eso pues se hace con dinero. Entonces vuelvo y explico. Jesús se llena del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Pero Jesús, en la carne, dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como la nuestra. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y Pablo a los hebreos les dice, en Hebreos 2, Pablo le dice que como los hijos de Dios vinieron de sangre y carne, Jesús también vino de lo mismo, de sangre y carne, como nosotros. Y a pesar de que estaba lleno del Espíritu Santo, fue tentado en todo. Y en Hebreo dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Por qué? Estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu Santo era lo que le daba para poder contender contra esa tentación. Y si a usted va a una congregación y le hacen ver de que el diablo ya no tiene potestad sobre usted porque ya usted se congrega, es otro engaño más. Dígame. Arriba. ¿Cómo? Ya lo he puesto en verde 2 veces. Entonces, por favor, entienda esto. Todos nosotros estamos bajo la potestad de Satanás en el sentido de que puede tentarnos como tentó a Jesús. Y Jesús, ¿por qué le resistió? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para estar llenos del Espíritu Santo? Lo que a la gente no le gusta. Lo que a la gente no le gusta. Venir aquí, 1, 2, oír atentamente. Oír atentamente. 3, leer tanto lo que Dios nos habla para que esas palabras queden guardadas dentro del corazón. Allí viene el suministro del Espíritu por la porción de palabra que nosotros guardamos. Suministra el Espíritu, hay una porción del Espíritu Santo. Ese Espíritu nos da vida eterna, nos va regenerando. Esto lo he dicho muchas veces. Nos va regenerando, nos va despojando, es un proceso del viejo hombre. Va renovando el espíritu de nuestra mente y nos va vistiendo del nuevo hombre. Es un proceso. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y él tuvo potestad para tentarlo. Porque esa potestad, ¿dónde se la dieron a él? Cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, le dieron a él esa potestad y le dieron la potestad de entregar riquezas. Porque, escuche, todos los reinos que están en el mundo le fueron dados a él. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que guardar en el corazón para poder decir escrito está? Y del corazón salgan las palabras que están escritas, que son las palabras que salieron de la boca de Dios, que son las palabras que tienen poder para nosotros no dejarnos vencer del enemigo. Entonces, si usted entiende lo que yo estoy diciendo, usted se da cuenta cómo están las congregaciones de perdidas. Y precisamente, este es el mensaje. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra de Dios. O como dice Mateo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tu vida y la mía, ¿de qué depende? De la palabra de Dios. Entonces, si una persona no guarda las palabras de Dios en el corazón, es una víctima de que el diablo haga con él lo que él quiere. Además, el diablo tiene con qué seducir a los seres humanos, con riquezas, dinero, talentos musicales, talentos para cualquier otro negocio. Él los da. Talentos para dirigir un país o para volver un país materias fecales.
destruirlo. Es que todas estas cosas están escritas y como dice la palabra, como le dice Pablo a Timoteo, conforme a todo lo que está escrito, le dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia de Dios, a fin de que ustedes sean perfeccionados. Ese es mi trabajo. Y queden enteramente preparados para la razón para lo cual Dios los creó en la cruz. Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las obras. Entonces, el encargado de que usted conozca las buenas obras y entienda lo que Dios hizo, es este que está aquí. Entonces usted tiene que ver en el ministro la persona que Dios utiliza para mejorarlos a ustedes. Para que ustedes puedan entender, para que puedan comprender la situación que se vive aquí en la tierra. Porque el mundo entero está bajo la potestad del maligno. El mundo entero está bajo la potestad del maligno. Entonces una persona que se congregue y sea negligente para la lectura, para guardar las palabras de Dios en su corazón, para la oración, si no guarda las palabras de Dios en su corazón, ¿con qué palabras va a orar? Sí puede orar con palabras inventadas. ¿Qué resultados tendrá? Nulo. Nulo. Vale más la presidencia de Maduro que lo que usted pueda pretender. En el versículo 5 dice, y el diablo llevó a Jesús a un monte alto, a una montaña alta. Desde esa montaña le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo a Jesús, a ti Jesús te daré toda esta potestad y la gloria de estos reinos, si tú, postrado, me adoras. Entonces todos estos reinos serán tuyos. ¿Cuántos hombres se resistirán? Y tú sabes que hay gente que sabe esto y venden su alma al diablo con tal de lograr lo que ellos quieren ser. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás para dominar a la gente? Entra en la música. En la música. En la música, porque la música es algo que escucha mucha gente y la gente comienza a cantar repitiendo lo que dice la música y se deja influenciar por lo que dice la música, se deja influenciar. Y aquellos que quieren ser grandes músicos pues no tienen sino que aceptar las propuestas. ¿Quiere ser un gran futbolista? ¿Sí? No sé si usted, yo hoy de casualidad, porque yo trabajé, esto lo tenía listo, pero yo trabajo en organizarlo. Y bueno, he tenido bastante trajín en estos días y me recosté un rato en mi reclinomática para mirar un rato un noticiero que estaban dando.
Y hay unos competidores que son minusválidos. Y este señor creo que era de lanzador de jabalina, minusválido, y ganó, ocupó un puesto alto. Y cuando está hablando, él tiene sus dientes estos aquí parejitos y aquí 2 colmillos largos. ¿Qué significa eso? Unos colmillos que se nota que son mandados a hacer. Como los que se hacen unos huecos en las orejas. Porque hay una influencia satánica. ¿Tú sabes dónde hay más influencia satánica? En las congregaciones. En las congregaciones. En los mensajes. Entonces, la respuesta de Jesús: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usted se va a dar cuenta en este mensaje cuántas veces usted puede ceder sin necesidad de hablar con Él, sino que Él está hablando contigo. Y tú sabes desde dónde te habla. Desde aquí. Desde aquí te habla. ¿Y dónde más? Desde aquí. Deseos de la carne. ¿Y dónde más te habla? Desde aquí. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, deseos de la carne, deseos de los ojos, la perversidad, las inmundicias del corazón. Ese agua sabe a ron. Entonces muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta que están adorando a Satanás. ¿Usted sabe qué es adorar a Dios? Obedecerlo. ¿Y usted sabe cuántas personas que se congregan y que predican obedecen a Satanás? La obediencia es la adoración. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Pablo te explica esto. Versículo 3, Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Dice Pablo: yo temo que los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro evangelio del que yo les he predicado, como el evangelio que te lleva a las obras de la ley, o un espíritu diferente al que tú has recibido, bien lo tolera. Entonces, mientras una persona, y no te vayas a defraudar, al contrario, esto te debe motivar, mientras una persona no hace lo que Dios dice, está siempre expuesto a adorar al diablo sin darse cuenta. Porque el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Todos nosotros estamos expuestos. ¿Cuántas veces oímos a otra persona? Lo dicen, no, pero si Jesús se bautizó. ¿Cómo tú dices que Jesús se bautizó? Sí, porque él fue donde Juan. ¿El bautismo de Juan para qué era? Ni sabe. Para arrepentimiento y perdón de pecados. Decir que Jesús se bautizó con Juan es decir que Jesús fue arrepentido de sus pecados. Pero ellos no tienen la capacidad, porque su mente, su corazón están llenos de mentiras. Y la mentira no es de Dios. La mentira es satánica, del diablo, del engañador. Entonces, el versículo 13, Pablo dice: porque estos que te dicen esto
son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Usted ve todas las cosas que hacen en las congregaciones, que da vergüenza al que conoce el Evangelio, al que conoce la verdad. Siente vergüenza. Pero eso lo hace ¿quién? El mismo Satanás, degradando el Evangelio, poniendo el Evangelio en ridículo con todas esas cosas, para de esa manera manipular a los que no se han acercado todavía a una congregación. Y si se acerca a una congregación, entonces lo más probable es que ese pastor también sea utilizado predicando el evangelio de la ley en lugar de predicar el evangelio de la gracia. Y parece que no leyeran cuando Jesús dijo: todo lo que Jesús habló acerca del diablo. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, le dijo: ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo. Porque el diablo tiene hijos. ¿Y qué hacen los hijos del diablo? Dañarte la vida de alguna manera. ¿Y los tiene dónde? En el gobierno político, en todas las religiones, en los mejores, o mejores no, la gente lo tiene como los mejores cantantes, los mejores deportistas, y tienen influencia sobre la gente. Bueno, a Maradona le hicieron una iglesia en Argentina, porque Maradona y lo adoraban, no sé si existirá todavía. Lo adoraban como adorar a Dios. Entonces, la persona que ha sido llamada por Dios necesita llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. Así que no es extraño si también, así como el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no es extraño si también los ministros de Satanás se disfracen como ministros de justicia. Entonces tú, que llegas aquí y se te enseña lo que te enseña y no aprovechas esto, sabiendo que el mundo entero está bajo la potestad del maligno y que cuando a ti no te da la gana de venir porque tú piensas que hay algo más importante que la porción de espíritu que Dios te va a suministrar, le das más importancia a cualquier otra cosa que a la suministración de espíritu que Dios te da. ¿Qué estás haciendo tú? Obedeciendo a Satanás, está bajo la potestad. Porque es que todavía las personas no son conscientes de que a través de la palabra de Dios usted recibe la fe para creer lo que Dios dice. Y que Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando el predicador habla con lo que, conforme a lo que está escrito, en el orden como debe decirlo, el predicador está siendo utilizado por Dios para suministrar su espíritu, para que la persona que recibe el espíritu también reciba la vida que le da el espíritu. Y algo más, la medicina para todo su cuerpo. Nosotros en estos tiempos nos enfermamos porque los alimentos están contaminados, el agua está contaminada, los refrescos están contaminados, el aire está contaminado.
Y entonces usted equivocadamente va a una farmacia. Claro, porque eso es una mafia. Te va a una farmacia y a comprar algo que de pronto usted sabe, pero a propósito usted dice, bueno, con tal de quitármelo, pero no sabe que eso pudiera calmarlo. Segundo Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Entonces, Satanás, el Dios de este mundo, hay gente que piensa, o le dicen, o le enseñan, no, pero es que Él no puede ser el Dios de este mundo. Sí, Él es el Dios de este mundo. Dios es Dios, el Creador. Todo esto lo creó Dios. Pero Satanás adquirió potestad a causa del pecado. Entonces Él adquirió potestad para entregar talentos, poder, riquezas. Él puede hacerlo. Pero para eso los ministros de Jesucristo, los ministros de Dios, tenemos una batalla grande. La primera batalla es con el enemigo y la segunda batalla es con ustedes. Una batalla fuerte. Este mundo es parte de la creación de Dios, pero el enemigo de Dios es el Dios de este sistema, el Dios de este mundo. Él ejerce gran influencia en todo lo que está sucediendo en este tiempo, en todo lo que está sucediendo. Las redes sociales, ¿cuántas mentiras no hay por ahí? Así que el enemigo de Dios es el Dios de este mundo. Él ejerce una influencia sobre lo que está ocurriendo en este tiempo. Él es el que cegó y ciega el entendimiento de las personas. O sea, hay personas que se congregan y nunca entienden. ¿Por qué no entienden? Porque su entendimiento fue cegado. Nunca entienden. Y además de que su entendimiento fue cegado, pues rechazan algo que se llama piedad. Rechazan la solución, la doctrina que es conforme a la piedad. La rechazan. El ejercicio para la piedad lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Porque es que esa mente de estas personas está controlada, está manipulada por el mismo diablo. Dígame. ¿Esa conciencia está cauterizada? Sí, son conciencias ya que no podemos decir que todas las conciencias son cauterizadas, pero son conciencias que están atiborradas pues de la mentira, el desgano. Y fíjense ustedes cuántas personas de nuestra congregación rechazan la comunión. Rechazan la comunión. Y todos nosotros tenemos que hacer un trabajo no de criticar, de ayudar. De ayudar. Porque en este ministerio no venimos a criticar a nadie. Venimos a ayudarnos los unos a los otros. A motivarnos los unos a los otros. Entonces, cegar el entendimiento. Y Pablo escribe en esta cita en 2 Corintios capítulo 4. Pero ¿por qué tú crees que Pablo escribe con tanto énfasis sobre este asunto? Porque Pablo estaba ciego cuando era Saulo. Pablo estaba ciego. ¿Quién le había cegado el entendimiento a Pablo? Satanás. ¿Por qué Pablo estaba ciego su entendimiento? Él no entendía que Jesús había traído un vino nuevo. Había traído algo mejor que la ley. Por eso Pablo sabe explicar también que la ley era un ayo hasta que viniera la fe. Él todo eso lo explica porque él vivió cegado del entendimiento. ¿Cuántas cosas no hizo Pablo?
perseguía a la iglesia. Entonces él tiene autoridad, tiene potestad para hablar de eso. El conflicto espiritual es real. El campo de batalla de Satanás, corazón, mente, cuerpo. Corazón, mente, cuerpo. Ese es el área de trabajo de él. Y si la persona no dedica tiempo para oír la palabra de Dios, no dedica tiempo para la lectura, es fácil presa. Entonces forma parte de este mundo que está bajo la potestad de Satanás. Entonces, si los incrédulos son ciegos de entendimiento, ¿cómo podrán entender el Evangelio? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Yo te pregunto, ¿le encuentras algo de atención a este mensaje? Mira lo que dice Pablo con autoridad. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está encubierto entre los que se pierden, en los cuales los que se pierden, el Dios de este siglo cegó, escuche, cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿te das cuenta, nena, que necesitas creer? Necesitas creer para entonces sí tú, cuando tú comienzas a creer, ya tú no estás fácilmente bajo la potestad de él. Y tu empeño es creer, creer, creer. Recuerden que los que son de fe somos hijos de Abraham. Los de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿Para qué ciega el entendimiento de los incrédulos? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Mientras el Señor nos da para comprar una pantalla, es bueno que usted traiga su Biblia. Efesios 2, versículo 1. Y el Señor les dio vida a ustedes. Pablo está hablándole a la gente que él le predica, a una congregación que él da por hecho de que son creyentes. El Señor les dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. ¿Cómo andábamos en otro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo. Pero hay algo. Hoy todavía hay gente que se congrega siguiendo la corriente de este mundo. Pero como se congregan, no estamos para criticarlos, sino para ayudarlos. Ayudarlos. Porque no tenemos, porque una persona que se está congregando es porque por lo menos tiene el deseo. Pero el problema es que como está bajo la potestad del maligno, hay que ayudarlo. No hay que criticarlo. Porque todos nosotros también somos tentados en cualquier momento. Recuerden que hasta Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue tentado. Entonces no tenemos que tirarles piedras a nadie. Tenemos que compadecernos de esas personas que por su incredulidad, su entendimiento fue cegado. Siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuche, el espíritu que ahora opera, ahora funciona en los hijos de desobediencia. Mira, el no ser obediente a las cosas de Dios, y aquí nadie se escapa. Yo puedo ser el pastor con las revelaciones, pero yo tengo que hacer igual lo que ustedes. Porque hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Cada vez que desobedecemos a Dios, comienza el espíritu ese a funcionar, a maltratarnos más, a llevarnos más. Vamos a ponerte algo sencillo. Oye, te comiste mucho azúcar. Vamos a ponerlo así sencillo. No vamos a meterle morbo ni nada. Pero ya te comiste 3 de azúcar. Por la tarde te quieres comer otro y al día siguiente otro. Porque Él aprovecha tus debilidades. ¿Qué quiere Él? Matarte. ¿Qué quiere Él? Enfermarte. ¿Qué quiere Él? Destruirte. ¿Qué quiere Él? Alejarte de Dios. ¿Qué quiere Él? Que tú no recibas ninguna de las promesas que Dios te ha dado. Entonces esto es una batalla diaria, constante. O sea, ustedes y yo debemos tratar de ser uno solo. Y en las congregaciones como la nuestra, o como cualquier otra congregación, donde hay rifirrafe, donde hay roces, hay desobediencia, hasta le faltan al pastor. No entienden que el pastor lo que hace es corregirlo, porque no está hablando bien, y el pastor está diciéndole, como si le estuviera llevando la contraria, pero para que se dé cuenta que no está hablando bien, para que se dé cuenta que se está engañando en el momento que está hablando con el pastor. No porque yo quiera, porque otro diría, ese es problema de él. Pero es que mi trabajo es este. Mi trabajo es este. Y yo corro el riesgo de que usted opine mal de mí. Yo corro el riesgo de que usted hable mal de mí. Yo corro el riesgo de que usted sea grosero o grosera conmigo, porque lo han sido. Lo han sido. Pero este es mi trabajo. Efesios 6, versículo 10, y ya vamos terminando. Ahora miremos lo que Dios, sabiendo en la condición que estamos, Dios nos envía esta palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. ¿Y en qué más? En el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Cuántas personas no han oído de la armadura de Dios? Y saben que hay armadura de Dios. Y hablan de la armadura de Dios. Y opinan de la armadura de Dios. ¿Se visten de la armadura de Dios? No. Ese es el sistema religioso. Oyen, pero no hacen. Santiago dice que el que oye la palabra de Dios y no la hace, se engaña a sí mismo. Pero Jesús lo dijo más fuerte. Si usted oye mis palabras y no las hace, le comparo a un hombre estúpido, insensato, moro. Entonces, nosotros venimos a recibir en el mensaje lo que Dios nos enseña. Pero hay un redarguir, hay unas correcciones y hay unas instrucciones. Sigan las instrucciones. Porque las instrucciones, si las sigues, es lo que Dios utiliza y le da al ministro para perfeccionarlos a ustedes. Para que queden enteramente preparados para toda buena obra. ¿Oído?
En lugar de usted está tratando, acuérdese que Jesús fue tentado con las riquezas. Pero nosotros tenemos un Dios. No necesitamos que ningún gobierno, no necesitamos que nadie y no necesitamos que el diablo nos siga engañando. Porque es Dios, dice Deuteronomio 8:18, es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas. Es Dios que nos creó para buenas obras. Y es Dios que nos enseña que cuando nosotros sembramos generosamente, damos con alegría, el poder de Dios se activa para hacer que su gracia abunde en ti. ¿Con qué finalidad? Que tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Con qué propósito? Para que abundes para toda buena obra. Para que abundes para toda buena obra. Dios quiere que tú tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente para que abundes para toda buena obra. Si tú siguieras las instrucciones que Dios te da, nosotros estuviésemos en un lugar mejor. Sin embargo, ahora estamos aquí. Pero esto hicimos con mucho trabajo. ¿Por qué? Porque todavía la gracia de Dios no abunda en las personas. Si abundaran las personas tuvieran siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Para que entonces abundaran para toda buena obra. Como dice Pablo, como está escrito, repartió al uno, al otro, dio a los pobres. Su justicia, qué lindo, qué maravilloso. Su justicia permanece para siempre. Y Dios que da semilla al que siembra y pan al que come, te proveerá, te multiplicará cada semilla que tú siembres para que estés como enriquecido en todo. Pero si Dios nos da el poder para hacer la riqueza sin tener que hacer pacto con el diablo, sin tener que adorar al diablo, sin tener que obedecer al Dios de este sistema. ¿No te das cuenta que una persona que hace la riqueza de esa manera, nunca su final es bueno? Nunca. Así es. Nunca. Mira todos aquellos que se han enriquecido. Mira, hoy algunos están escondiéndose como ratas. Porque el dinero lo que hace, el dinero que proviene de Satanás, lo que hace que la persona verdaderamente coja como que un odio hacia los demás. Mientras que nosotros, entre más recibimos dinero, más bien queremos hacer. Buenas obras, creados para buenas obras. No se te olvide eso. No se te olvide eso. En la cruz, Dios hizo un nuevo hombre creado para buenas obras. Porque las buenas obras son las que nos van a llevar a nosotros, por la obediencia a esas buenas obras, nos va a llevar a las riquezas. Enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Entonces Pablo dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra... Tú sabes que es una acechanza, ¿verdad? Una persecución. ¿Ah? Un asedio. Como esas mujeres que el hombre le está sacando el cuerpo y ella para encima.
Y esos hombres que la mujer le está sacando el cuerpo y ellos para encima. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos que luchar contra la carne de Maduro. El problema nuestro es espiritual. Espiritual. Nosotros no tenemos a Maduro, pero también nosotros estamos siendo afectados. No sé si usted se ha dado cuenta, grandemente. El país está en quiebra. Entonces, voy a aprovechar los que llegan temprano para defendernos de las autoridades y los gobernadores de las tinieblas de este sistema. Yo hace rato yo le enseñé eso, un tiempo que esta señora tenía algunas situaciones difíciles y Jorge tenía situaciones difíciles, yo le enseñé paso por paso. Padre, te encomiendo mi salud, mi seguridad, mi protección. Te encomiendo, Señor, y te ruego para que tus ángeles nos cuiden, nos protejan, nos aparten de todo peligro, de todo mal, de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo virus, de toda bacteria, de toda acción delictiva, de todo fenómeno de la naturaleza, de las autoridades y los gobernadores de las tinieblas de este sistema y de la Sodoma y Gomorra del tiempo presente. Entonces el poder de Dios toma a estas personas y usted ve lo que... Bueno, yo creo que, no sé si usted ve. Usted ve dos hombres besándose en cualquier lugar. Y lo particular es que los niños ya llega el momento que piensan que eso es normal. Tenemos nuestros niños que tenemos que protegerlos de la Sodoma y Gomorra del tiempo presente. Y la soberbia de ellos. Y sobre todo que estamos en los tiempos en que el poder se lo dan al malo. La Sodoma y Gomorra tiene poder. La guerrilla tiene poder. Se las da el mismo gobierno. Y yo corro el riesgo al hablar estas cosas. Pero es mi trabajo. Ojalá que tú lo valores. Ojalá que lo valores. Porque yo arriesgo mi propia vida. La verdad es lo más peligroso. Hablar la verdad es lo más peligroso que existe. Porque a la gente no le gusta la verdad. A las congregaciones no les gusta la verdad. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Entonces vamos a mirar cómo es la armadura de Dios y para qué hay que tomarla. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, dice Pablo a Timoteo, dice ¿cómo? Claramente. Que en los postreros días
algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, no les gustará hacer nada para tener fe. ¿Por qué? Porque escuchan a espíritus engañadores. Pero a la gente le fascina que los engañen. Es un placebo. Les fascina que los engañen. Se congregan para que los engañen. Espíritus engañadores. ¿Y qué clase de doctrinas? De demonios. Pero es que yo pregunto, ¿que hay Biblias que no tienen esto? Porque eso, la gente habla y yo siento la presencia de Dios, pero es la manipulación. La unción ahora, siento la unción y bailan, brincan, hacen el ridículo y a la gente sobria los espantan. Entonces en el versículo 7 comienza cómo es que tú puedes vestirte de la armadura de Dios. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Cómo? O sea, ponte la armadura. Si tú ves la armadura de Dios, que es el escudo de la fe, la espada del Espíritu, pero es que está en el ejercicio para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Qué mandamiento te da el Señor y te da Pablo después que tú escuches este mensaje? Leerlo. Leerlo. Vaya usted a saber si van a cambiar un programa de televisión por la lectura. Vaya usted a saber si en la noche por lo menos se lee, como no va a orar, o tendrá la oración más fácil es gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Pero son dichos. Son dichos. Porque no le dice, Señor, gracias por enseñarme ese ejercicio para la piedad. Gracias, Señor, me has influenciado grandemente a leer las palabras que tú me hablaste. No a leer la Biblia. Yo no puedo leer la Biblia porque no la voy a entender. Pero lo que tú me hablaste por medio del ministro, que él me explicó, yo lo leo y tal como está escrito, así habló el ministro. Ejercítate para la piedad. Ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios. Le echamos un vistacito para terminar ya rapidito a Efesios 6, versículo 10. Yo no lo tengo aquí. Yo voy a buscarlo. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcase ¿en quién? En el Señor. No lo recibiste allá. Y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este sistema, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. O sea, tomar toda la armadura de Dios es hacer el ejercicio de la piedad completo. No puedes salir con una lanza o con una espada y un escudo y las nalgas peladas.
Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Ceñidos sus lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Hacer justicia. Hacer buenas obras no es justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, tienes que lavarte los pies. Sobre todo, tomen, ¿cuál escudo? La fe es un escudo. ¿Y cómo tú recibes la fe? Oyendo con fe. Oyendo con fe, no haciendo obras de la ley. Con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. Los diezmos son de la ley. Son dardos de fuego. Los diezmos son de la ley. ¿No se dan cuenta que con los diezmos tú estás participando en la predicación del Evangelio y en la razón de dar y recibir? Y Dios te suple lo que te falta. Pero Dios te suple lo que te falta no porque participes, sino porque crees en el resultado de tu participación. Y para creer en el resultado de tu participación, tienes que pelear esa batalla de la fe. Voy a leer para poder orar y voy a repetir constantemente: Señor, súpleme todo. Antes de pensar en empeñar y vender, Señor, súpleme todo lo que me falta. Tú sabes, yo estoy participando en la predicación del Evangelio, en la razón de dar y recibir, como está escrito. Súpleme todo lo que me falta, Señor. Tú sabes lo que me falta, no te lo voy a pedir porque tú sabes lo que me falta. Tú sabes que yo estoy participando en la predicación del Evangelio, en la razón de doy para recibir. Señor, yo he dado, necesito recibir. Hasta que tú quedes plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que tú puedes pedir o entender. Nos vemos otro día.